¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener aquí a Marta Paris, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Hídricas de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Bueno, aprovechando un mes muy particular, porque en el marco de Naciones Unidas se celebra en marzo el Día Mundial del Agua, y bajo un lema de valorar el agua. Tal vez sea un tema que nos resulte tan natural porque estamos rodeados de agua aquí en Santa Fe, pero gran parte del mundo este tema lo sufre. Así que, bueno, vamos a hablar con Marta en un minuto de este tema, que es un tema mundial y que realmente se valora cuando no lo tiene. Enseguida. ¿Qué tal, Marta? Un gusto. Hola, buenos días, Guillermo. Muchas gracias por permitir en este espacio hablar de un tema tan importante como es el agua. Y hablando de eso, ¿qué te entusiasmó de dedicarte a este tema en lo personal? Bueno, en lo personal, la verdad que desde los 15 años me decidí a seguir esta carrera, siendo santafesina y viviendo casi a la orilla de la laguna Setúbal, compartiendo toda mi infancia en la laguna y mirando, preocupada por cómo iba cambiando la laguna y la preocupación por el agua. La verdad que, bueno, eso es lo que me hizo seguir esta carrera. Paradójicamente, bueno, preocupada por los ríos, por los cursos superficiales. Luego, ya en mi profesión me dediqué a las aguas subterráneas, pero bueno, son parte del ciclo hidrológico. Claro. ¿Y sentís que el lugareño no cuida el agua? Digo, porque sí, los últimos informes del CONICET y de todo lo que se ha encontrado y se encuentra en la laguna Setúbal es contaminante. Sí, claro. Primero que, bueno, en Santa Fe tenemos una cultura, lamentablemente, de no cuidado del agua. Todos nosotros seguramente la mayoría de los habitantes de Santa Fe, nos hemos criado, hemos nacido con la posibilidad de tener agua segura en nuestras canillas 24 horas al día, los 365 días del año. Eso no ocurre en todas las localidades de nuestro territorio, de nuestra provincia. Y además, también con esa falsa creencia de que los ríos o el suelo, a través de las aguas subterráneas, tienen una capacidad de depuración que no importa lo que le tiremos, se lo aguantan. Y no es así, no es así porque tienen una capacidad de autodepuración limitada, que está condicionada también por las condiciones hidrometeorológicas, por la temperatura, por la capacidad propia que tienen los cursos de agua y aparte por el tipo de contaminante que estamos dejando en el río. Sí, uno recuerda décadas anteriores donde la Setúbal era el lugar de playa, el lugar de pesca. Sí. Era un lugar de pesca. Seguro. Era un lugar de pesca y ahora ha cambiado rotundamente. Claro. ¿No? Ahora, en el mundo el recurso del agua es muy desigual. Sí, claro. ¿No? Contanos qué es un estrés hídrico, por ejemplo. Bueno, un estrés hídrico es cuando en un balance, uno hace un balance, sí, como un balance de tu cuenta bancaria, sí, de tu economía. Cuando vos estás en estrés económico y cuando tus recursos no te están alcanzando para satisfacer tus necesidades. Entonces, en esa situación estás en una situación de estrés hídrico. Inclusive podés tener un estrés hídrico y estar haciendo minería del agua. ¿Y por qué digo minería del agua? No lo digo por cualquier cosa, lo digo porque cuando uno hace minería es porque está sacando recursos que sabe que van a tardar un tiempo mayor al reponerse. Todos los recursos se reponen, se van reponiendo, porque el agua describe un ciclo en la naturaleza. En los acuíferos, en los ríos, tiene un tiempo de reposición. Si nosotros vamos sacando más rápido que ese tiempo de reposición, entramos en estrés. Y muchas veces también entramos en minería del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos sabiendo que vamos a agotar nuestros recursos.
Ajá. para satisfacer las necesidades que tenemos. O sea que lo que yo podría interpretar, Marta, es que en parte hay un poder económico detrás digamos, de la extracción a través de la minería, pero también hay un factor humano. Por supuesto. Que, bueno, desnaturaliza el medio ambiente, la quema de Sí. quema de humedales, la quema de pastizales, bueno, todo eso confluye en que estamos destruyendo el principal recurso que tiene el ser humano. Por supuesto, porque cada vez que se deteriora un ecosistema, se deteriora también, hay un impacto importante en el ciclo del agua. Los ecosistemas necesitan de agua, pero también el agua necesita de la salud de los ecosistemas para mantener ese equilibrio que hay en la naturaleza. Entonces, hablar de minería no es hablar de minería en términos económicos. Vuelvo a repetir, hablar de minería significa hablar de estoy sacando más de lo que yo sé que la naturaleza va a poder reponer en este río y en este acuífero. A veces se toma la decisión de seguir sacando agua, porque no hay otra fuente de abastecimiento. Suponte que, bueno, vamos a sacar agua de este acuífero, mientras tanto sabemos que van a descender los niveles abruptamente, que podemos correr algunos riesgos, hasta de subsidencia del suelo, que es el efecto de descenso del suelo, es importante, pero mientras tanto vamos a buscar otra fuente de abastecimiento. Sabemos que tenemos que buscar un acueducto, que tenemos que traiga agua de un río, o que haga un trasvase de cuencas, o que traiga o sacar agua de otro acuífero. Pero una cosa es hacer una minería planificada y otra cosa es hacer extracciones no planificadas. Entonces, para eso hay que estudiar. ¿Se calcula qué porcentaje de la población está en riesgo por falta de agua? ¿Se sabe más o menos? Yo no tengo una cifra exacta. Lo que te puedo decir es que uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 ha planteado para el año 2030 que el 100% de la población en áreas urbanas tenga servicio de abastecimiento de agua. Pero bueno, hay mucha población que no tiene ese servicio de abastecimiento de agua o se está abasteciendo con agua de dudosa calidad. Muchas veces la gente tiene agua, sí, sí, pero no todo lo que reluce es oro. A veces tiene agua y tiene arsénico también. Por ejemplo. Puede tener arsénico. Por ejemplo, u otros contaminantes. ¿Sí? Claro. Ahora, esto tiene un costo. Por supuesto. El que vive en zonas urbanas, masificadas, puede tener un costo de un servicio, almacenamiento, cloro, distribuciones, todo lo que significa agua potable. Exacto. En las zonas rurales no. No. En las zonas rurales hay que hacer otra ingeniería. Ajá. Otra ingeniería de tener, a lo mejor en pequeñas poblaciones, servicios de captación de agua, por ejemplo, subterránea, con sus plantas de tratamiento y pequeñas redes de distribución. Y también donde se puede hacer cosecha de agua de lluvia, por ejemplo. Ajá. Que esa es una técnica que mucha gente del campo la conoce y que sabe y que sabe que tiene que limpiar sus techos para cuando hay un pronóstico de tormenta para poder cosechar, colectar el agua que cae en sus techos y almacenarla. Claro, ¿y eso es saludable? ¿Puede ser agua saludable? Sí, es agua saludable, es agua, digamos, no se puede cosechar de cualquier manera. No. Hay que filtrarla, hay que decantarla, hay que clorarla, al menos para tener una seguridad de que microbiológicamente se puede utilizar. Y bueno, esto, como decíamos, tiene un costo y en la ruralidad es muy distinto. Sí, claro. Muchas veces. ¿Y cómo se puede, teniendo en cuenta este lema de Naciones Unidas, valoremos el agua, llegar a yo no te digo un equilibrio, pero una mayor igualdad entre aquellos que tienen y no tienen? Sí, es difícil porque esto de que tienen y no tienen tiene que ver no solamente con las posibilidades de acceso a las redes, de tener una red, un servicio de agua potable, sino que también tiene que ver con la desigual distribución natural de los recursos hídricos. Nosotros vivimos a orillas de un río caudaloso, que estos años nos ha dado
la sorpresa Sí. de también tener un periodo de bajante, ¿no? De tener un periodo de sequía. Pero hay lugares, incluso dentro de nuestra propia provincia, que tienen periodos de sequía muy importantes. Y también, o sea, esta distribución geográfica a la que yo te hablo, también se sucede en el tiempo. Hay momentos en que llueve mucho, y hay momentos en que no llueve y no hay agua. Entonces, esa desigualdad también, o sea, no solamente tiene que ver con la infraestructura, sino que tiene que ver con las propias características del recurso. Entonces, Claro. como yo siempre digo, si vos no conoces cómo es el recurso, cuál es el comportamiento y la disponibilidad, poco vas a poder hacer para hacer un balance y un uso eficiente del agua. Entonces, por ahí pasa un poco la búsqueda Sí. de tratar de salvar esas desigualdades. Claro, no te quiero comprometer políticamente, pero muchas veces los gobiernos, a través de sus plantas procesadoras de agua o sus empresas, tal vez se distribuya para 15 ciudades y no para 300 localidades. Claro, bueno. Y sale del recurso público también. Sí, claro, seguro. Sale del recurso público. Sí, claro, público. seguro. En nuestra provincia, digamos, hay una empresa de aguas que se ocupa del abastecimiento en 15, 16 localidades, Claro. Y el resto está a cargo de cooperativas de agua, de municipios, de comunas, que bueno, en nuestra provincia ha habido una política de Estado que creo que ha sido muy importante, que es la de llevar agua del río Paraná a todo el interior de la provincia a través de los acueductos. Muy buena como política de agua en cuanto a acercar el recurso en calidad y cantidad, pero tal vez incompleta porque las cooperativas, las comunas, los municipios, posiblemente no tengan la capacidad técnica suficiente Claro. para saber resolver qué hacer con esa agua que llegó a la puerta de casa. O sea, no saben si mezclar el agua que estaban utilizando, no saben si apagar los pozos que tenían y utilizar únicamente el agua del acueducto, qué tarifa cobrar, por ejemplo, Sí. porque hay un costo desigual, y tal vez tengan carencias de capacidad técnica específica en las cuestiones hídricas, hidráulicas, no solo en aspectos económicos y técnicos de la infraestructura. Entonces, esa política de los acueductos tal vez le hubiera faltado un poquito algo de integrarla con otros aspectos que permita resolver más fácilmente el abastecimiento de agua en nuestra provincia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Hay muchos temas pendientes, Sí. ¿no? Me gustaría preguntarte si es un dilema agua versus producción agroindustrial. Ajá, sí, sí. Porque para criar una vaca o para Sí, obtener claro. alimentos necesitas agua. Por supuesto. Y el también otro energía. Claro, y también energía, pero produce alimentos también. Claro. Bueno, y después también está pendiente el tema del acuífero guaraní. Estamos sentados sobre el acuífero guaraní. O sea, ¿es un mito de la guerra del agua o es una realidad? ¿Te parece? Dale. Enseguida. Bien, seguimos en esta interesante charla con Marta Paris, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, apasionada del tema también, Sí. apasionada Es del cierto. tema, desde su niñez al lado de la laguna y después desde la propia facultad Seguro. investigando, ¿no? Pero, a ver, para producir alimentos se necesita agua. Ajá. ¿Cómo se logra ese equilibrio o es un dilema? Ajá. A ver. A ver, mi frase favorita. A ver. Protección ambiental no tiene que estar contrapuesto al desarrollo económico. Tienen que ser complementarios, tienen que enlazarse. Porque si vos alterás alguno de los dos, arruinás todo. O sea, tenés que seguir protegiendo la gallina de los huevos de oro. Si deteriorás el agua, deteriorás los recursos, el suelo, los ecosistemas, volvemos a mencionarlo, empezás a romper en equilibrio. Y también necesitas desarrollarte, subsistir, como vos decís, y y garantizar la producción, que también te sirve de sustento. Hoy hay desde hace un tiempo
se está acuñando un término a nivel hídrico, a nivel internacional, que se llama seguridad hídrica. La seguridad hídrica es un atributo que tiene una comunidad. Ahí empieza lo importante de este concepto, porque es un concepto que nos lleva a tratar de entender los problemas del agua, no en el aspecto global, como hablan la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un acuerdo mundial de 193 naciones, y que plantean los compromisos que tienen nuestros países para cumplir con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. La seguridad hídrica baja a tierra, lleva de la visión a la acción, a las comunidades. ¿Por qué? Porque la seguridad hídrica es una propiedad, es un atributo, es la capacidad que tiene una población para abastecerse con agua segura, para cumplir con sus metas de saneamiento, para proteger sus ecosistemas, para protegerse de los riesgos relacionados al agua, y también para abastecer sus medios de subsistencia y producción. Entonces, todo eso implica el concepto de seguridad hídrica. Fíjate que yo he mencionado distintas aristas y distintas componentes que refieren al agua. Me refería a los riesgos que pueden ser por inundación, por sequía, por derrumbes, por hundimientos. Me refería al abastecimiento de agua, me refería al saneamiento, que es muy importante, y también me estoy refiriendo a los medios de subsistencia y a la producción. Entonces, cuando el nivel 100 de seguridad hídrica, y no se alcanza, lo vamos a alcanzar tangencialmente, diríamos los ingenieros. Sí. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de la población que siempre vamos a estar tratando de modificando esa seguridad hídrica. Si hacemos un complejo habitacional nuevo o ponemos un parque industrial nuevo, hasta tanto esos lugares dispongan de abastecimiento, bueno, la seguridad hídrica va a disminuir, pero siempre tenemos que tender a aumentar esa seguridad hídrica. Es decir, buscar un equilibrio. Buscando un equilibrio. Es decir, yo no sé cuántos cientos de litros de agua se tienen que utilizar para un kilo de arroz, por ejemplo. Sí, se sabe, claro, bueno, no sé cuánto, pero te puedo decir, a lo mejor te puedo decir algo que yo digo en mis clases, que es bastante gracioso. No lo comparo con el arroz, pero sí con una copa de vino y una copa de cerveza. Para producir una copa de vino se dice que se necesitan 120 litros de agua. ¿120 litros? Sí, señor. Si usás un riego eficiente. Claro. Posiblemente, si no usás riego presurizado y usás un riego menos eficiente, ¿qué quiere decir eso? Que hay más pérdidas desde cuando yo saco el agua hasta cuando llega a la planta. Hay pérdidas porque hay pérdidas en los canales, porque se infiltra, porque se evapora. Un riego menos eficiente te puede llevar a que una copa de vino, en vez de 120 litros, requiera 200. Ajá. Un vaso de cerveza necesita 75 litros. De agua. De agua. Ya sé que estás pensando, cuide el agua, tome cerveza. Pero bueno, se necesita. Esos son conceptos de huella hídrica. Es que tal vez la gente no sepa que la cantidad, el volumen que se necesita para un kilo de arroz o una copa de vino. Exacto. Una tacita de café son 250 litros de agua. Para producir el café. Claro, porque el café, bueno, aparte de... Y acá no estamos pensando en el riego que necesita la planta. Es el café en todo su proceso productivo. Porque, bueno, ese volumen que yo te estaba diciendo de agua es un volumen que viene de un concepto que se llama huella hídrica. Y en esa huella hídrica se cuantifica tanto el agua que se necesita para regar la planta como el agua para, bueno, en el caso del café, para el beneficiado del café, que es el tema de, bueno, sacar la cascarita, limpiarlo, molerlo. Ahí se usa mucha agua y mucha de esa agua pasa a ser una huella hídrica gris, que es el agua contaminada. Estamos sentados arriba de una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Es posible. ¿Es posible? El acuífero Guaraní. Sí. ¿Por qué decís que es posible? Porque, bueno, hace
yo tuve el honor de formar parte del grupo de investigaciones hidrológicas que comenzó en 1996 con investigaciones pioneras dirigidas por Mario Filí y Ofelia Tuschneider en nuestra facultad, investigaciones que se hicieron con otras universidades de Brasil y de Paraguay y de Uruguay. Y bueno, en ese momento el límite oeste del acuífero no estaba totalmente definido. Ahora tampoco está totalmente definido, pero el proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del acuífero guaraní, que fue encarado con fondos del Global Environmental Facilities, llegaron a la conclusión los expertos de los 4 países, en que el límite, el borde oeste del acuífero guaraní está más hacia el este, o sea que está casi dentro de la provincia de Entre Ríos, casi cerca del Uruguay. Entonces sí hay una serie de formaciones geológicas que están a profundidad, que alojan agua, pero no está totalmente dilucidado que tengamos acá el acuífero guaraní. ¿Que puede haber agua profunda, caliente? Sí. ¿Pero hay una disputa por esto o no? A ver, no hay una disputa, no hay una pelea por el acuífero guaraní. Se están celebrando acuerdos en este momento, acuerdos para llevar adelante el POA, se llama, el Plan Operativo de Acción para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Acuífero Guaraní. Yo al contrario, creo que no hay disputas, creo que se han hecho muchos acuerdos por este acuífero. Me parece que, bueno, es uno de los acuíferos más estudiados, es la estrella en Sudamérica, el acuífero guaraní. Ahora digo, te hacía esta pregunta porque hay, bueno, muchas miradas de otros lugares del mundo también, desde otros lugares del mundo, como si fuese, o sea, como por ejemplo el descubrimiento de petróleo, claro. En este caso el petróleo es agua. Sí, claro, claro que sí. Sí, hay muchas miradas, no es el único acuífero, el acuífero guaraní, bueno, por su magnitud, es uno de los más grandes del mundo, es portador de agua dulce y también de agua salada. Sí. Más en nuestro territorio es más agua salada que dulce. Pero no es el único acuífero transfronterizo que hay. Entonces uno cuando habla de transfronterizo ya empieza a sospechar que puede haber conflictos. Está bien. Y es cierto, puede haber conflictos. Bueno, Marta, para ir terminando, una pregunta que a lo mejor te puede sonar extraña. A ver. Pero, ¿cuántos minutos necesito yo para bañarme o vos para bañarte? ¿Cuántos minutos? Digo, yo leí algo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Con 10 minutos alcanza uno para bañarse? Y sí, debería, hasta con 5. Deberías bañarte rápido. No, digo porque, o sea, es agua que se va. Es agua que se va, es agua que se deja correr. Y pensá, yo alguna vez escuché a una persona que me decía, yo junto el agua y lavo cosas y después con esa agua la junto en una palangana y con esa me baño, porque no tienen agua. Vos pensás que hay gente que no tiene agua en sus domicilios y que tiene que acarrearla al agua de algún lugar y la tiene que llevar. Entonces vos, ¿qué lujo se puede dar a esa persona que tiene que acarrear agua o que está esperando en alguna comunidad del interior de la provincia que llegue el camión con agua y le llene su tanque de 200 litros que lo va a usar para beber, lo va a usar para producir sus alimentos, para tomarse un café, para una sopa, y también para bañarse, y a veces para dar a brevar a sus animales o para regar, porque no tiene. Entonces, quiero terminar con una frase que me gusta mucho. 8 minutos creo que recomendaba Naciones Sí, Unidas. yo te decía 5. Bueno. Creo que hay una frase de Manuel Belgrano que a mí me gusta mucho, que dice que ninguna cosa tiene un valor específico, sino el valor que le da a uno por la necesidad que tiene de esa cosa. Entonces, nosotros necesitamos del agua. Y este año el lema del Día Mundial es valoremos el agua, porque cada uno de nosotros tiene una percepción distinta del recurso agua. Y vos bien decías, bueno, tiene un costo, claro. El servicio de abastecimiento tiene un costo. Una botella de agua mineral o de agua
mineralizada o potable tiene un costo, obvio. Y también pagamos un precio o una tarifa por eso. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros como santafesinos hemos visto el paisaje que te voy a relatar? Inundación, gente viviendo arriba de los techos, cuidando su propiedad, mucha agua, y necesita una botella de agua para poder vivir. ¿Qué valor tiene esa botella de agua para esa persona? ¿Qué precio tiene y qué costo tiene? Vas a saber explicarme la diferencia, ¿no? Gracias por haber estado aquí, Gracias, muchísimas gracias. Bueno. Hasta nuestro próximo encuentro. ¿Cómo están los Rodri allí? Agustín, gracias Maggie. Hasta nuestro próximo encuentro en Perfiles. Gracias.